12 hombres caminaron junto a Jesús, compartiendo sus enseñanzas con personas de todos los lugares. Pero después de su muerte en la cruz, sus caminos los llevaron al sufrimiento, la opresión y finalmente al martirio. Sus destinos ya estaban marcados. Cada uno de ellos tuvo un final trágico y violento. Pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Y qué lecciones podemos aprender del precio que pagaron? Hoy exploraremos los últimos días de los 12 apóstoles de Jesús. Cómo vivieron, cómo murieron y cómo sus sacrificios dieron forma a la fe cristiana. Desde crucifixiones y ejecuciones hasta exilios y traiciones, sus historias están marcadas por valentía, lealtad y fe. Quédate con nosotros mientras descubrimos qué sucedió con cada apóstol y el legado que dejaron. Fueron pescadores, cobradores de impuestos y rebeldes políticos. Hombres comunes llamados a una misión extraordinaria. Jesús eligió personalmente a los 12 apóstoles para compartir su mensaje, pero después de resucitar, sus vidas se llenaron de peligros. Estos fueron los 12 que Jesús eligió. Viajaron con él, escucharon sus enseñanzas y, después de su resurrección, llevaron sus palabras al mundo. Pedro, también conocido como Simón Pedro, se convirtió en el pilar de la iglesia. Andrés, el primer discípulo en seguirlo. Santiago, hijo de Zebedeo, conocido por su poderosa predicación. Juan, el apóstol más amado por Jesús. Felipe, el mensajero apasionado. Bartolomé, también llamado Natanael, el verdadero hijo de Israel. Tomás, recordado por sus dudas. Mateo, antes conocido como Leví, el recaudador de impuestos que encontró la fe. Santiago, hijo de Alfeo, el seguidor silencioso. Tadeo, también llamado Judas, quien llevó esperanza. Simón el Celote, el revolucionario que eligió un nuevo camino. Judas Iscariote, el que lo traicionó. Después de la resurrección de Jesús, estos apóstoles recibieron una misión enorme: llevar sus enseñanzas a todo el mundo. Con una fe firme, viajaron por diferentes tierras. Algunos predicaron abiertamente en Roma, mientras que otros llegaron hasta la India y Etiopía. Sin embargo, su misión tuvo un alto costo. A medida que el cristianismo se expandía, su lealtad a la fe los llevó a un gran sufrimiento. Uno por uno fueron perseguidos, torturados y ejecutados. Sus historias se conservan en registros históricos, escritos de la Iglesia y documentos antiguos. Comencemos con Simón Pedro, el hombre al que Jesús llamó la roca. Simón Pedro, quien lideró a los apóstoles, predicó con valentía en Roma. Pero durante el reinado del emperador Nerón, los cristianos fueron usados como chivos expiatorios. Tras el gran incendio que destruyó parte de Roma en el año 64 después de Cristo, Nerón culpó falsamente a los cristianos, desatando una feroz persecución. Pedro fue capturado y condenado a muerte. Fue crucificado cabeza abajo, eligiendo esta forma para mostrar su humildad ante Jesús. Su muerte se convirtió en un poderoso símbolo de fe firme, y su papel como base de la Iglesia sigue inspirando hasta hoy. Andrés, hermano de Pedro, llevó el mensaje de Jesús a Grecia, donde convirtió a muchos a la fe. Sin embargo, su éxito enfureció a las autoridades romanas. Después de ser arrestado, también fue sentenciado a la crucifixión. En lugar de una cruz común, Andrés fue atado a una cruz en forma de X, sintiéndose indigno de morir del mismo modo que su Salvador. Durante 2 días predicó desde la cruz hasta que finalmente falleció. Su memoria vive especialmente en Escocia, donde la cruz de San Andrés se convirtió en un símbolo nacional. Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los discípulos más devotos de Jesús. Junto a su hermano Juan, fue de los primeros en ser llamado por Cristo. Presenció la transfiguración y formó parte del círculo más cercano de Jesús, estando con Pedro y Juan en momentos clave. Tras la resurrección,
Santiago predicó con valentía en Jerusalén, difundiendo el Evangelio a pesar del creciente rechazo hacia los cristianos. Pero su fe lo convirtió en blanco de la persecución. En el año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa, buscando agradar a las autoridades judías, ordenó su ejecución. Santiago fue arrestado y condenado a muerte, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado. Según la tradición cristiana primitiva, el mismo hombre que lo había acusado ante Herodes quedó tan conmovido por la fe firme de Santiago que se convirtió al cristianismo en ese mismo instante y decidió morir junto a él. Santiago fue llevado por las calles de Jerusalén, escoltado por guardias romanos, pero caminó sin temor. Cuando el verdugo levantó la espada, se dice que Santiago oró por quienes lo rodeaban. De un solo golpe fue decapitado, sellando su fe con su propia sangre. Pero su legado no terminó allí. Siglos después, surgió la creencia de que sus restos fueron llevados milagrosamente a España, donde hoy descansan en Santiago de Compostela. Actualmente, peregrinos de todo el mundo caminan el famoso Camino de Santiago en su honor, demostrando que su martirio no fue el final, sino el inicio de un viaje espiritual que perdura. Juan, el discípulo amado, fue el único apóstol que permaneció al pie de la cruz mientras Jesús era crucificado. A él, Jesús le confió el cuidado de su madre, María. Después de la resurrección, Juan se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva, predicando con valentía el Evangelio y difundiendo el mensaje de Cristo por el mundo romano. Pero su influencia no pasó desapercibida. Durante el reinado del emperador Domiciano, los cristianos sufrieron una fuerte persecución, y Juan, ya anciano, fue arrestado. Las autoridades romanas estaban decididas a silenciarlo. Según la tradición, incluso intentaron matarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo, pero sobrevivió contra todo pronóstico. Alarmados por su supervivencia, decidieron desterrarlo a la isla desierta de Patmos. Allí, aislado y solo, Juan tuvo una serie de visiones extraordinarias. Guiado por la inspiración divina, escribió el libro del Apocalipsis, una profecía poderosa y simbólica sobre el fin de los tiempos, llena de escenas impactantes y mensajes cruciales para las primeras comunidades cristianas. Tras la muerte de Domiciano, a Juan se le permitió regresar a Éfeso, donde reanudó su enseñanza y escritura. A diferencia de los otros apóstoles, Juan vivió hasta una edad avanzada, falleciendo en paz alrededor del año 98 después de Cristo. Sus palabras continuaron influyendo profundamente en el cristianismo. Hoy, los restos de la Basílica de San Juan en Turquía honran su legado duradero, como tributo al último apóstol que conoció personalmente a Cristo y fue testigo de su gloria. Felipe, uno de los primeros seguidores de Jesús, fue clave para llevar el cristianismo a tierras lejanas. Reconocido por su profundo conocimiento de las Escrituras, compartió el Evangelio con valentía en regiones poco receptivas a la nueva fe. Su misión lo llevó a Frigia, en la actual Turquía, donde realizó milagros y llevó a muchas personas a creer en Cristo. Sin embargo, su creciente impacto provocó la ira de funcionarios romanos y líderes paganos locales que lo veían como una amenaza. Felipe fue arrestado en la ciudad de Hierápolis y condenado a muerte. La tradición dice que fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X, al igual que el apóstol Andrés. Incluso en sus últimos momentos, Felipe proclamó el amor de Cristo desde la cruz, llamando a sus verdugos a volverse a la fe. Algunas historias cuentan que sus seguidores bajaron su cuerpo y le dieron sepultura en Hierápolis, donde su influencia permaneció. Hoy, las ruinas antiguas de Hierápolis dan testimonio silencioso de su sacrificio, y su legado vive en los millones que siguen difundiendo el mensaje que él compartió sin temor. Bartolomé, también llamado Natanael, fue uno de los apóstoles menos reconocidos, pero entre los más fieles.
Después de la resurrección de Jesús, llevó el Evangelio a lugares remotos como India, Mesopotamia y Armenia. Fue en Armenia donde su influencia fue más profunda, logrando que el rey Polimius y muchos de sus súbditos abrazaran el cristianismo. Sin embargo, su mensaje no fue bien recibido por todos. Los sacerdotes paganos, enojados por la pérdida de su poder, conspiraron contra Bartolomé. Lograron que el hermano del rey se volviera en su contra, y pronto se dio una orden cruel. Bartolomé fue capturado por soldados y condenado a una de las muertes más brutales registradas en la tradición cristiana. Se cuenta que fue desollado vivo, su piel arrancada antes de ser finalmente decapitado. Pero incluso ante tanto dolor, nunca negó su fe. Su martirio se convirtió en un símbolo de fe inquebrantable, y la noticia de su sacrificio se extendió mucho más allá de Armenia. Sus restos fueron trasladados a Roma, donde descansan en la Basílica de San Bartolomé. Hoy se le honra como patrón de curtidores, encuadernadores y de todos los que sufren por su fe. Tomás, conocido como el incrédulo, por dudar inicialmente de la resurrección de Jesús, se convirtió después en uno de los misioneros más apasionados del cristianismo. Su camino lo llevó más lejos que a cualquier otro apóstol, hasta la India, donde presentó el Evangelio a personas que nunca habían oído hablar de Cristo. La tradición dice que recorrió el sur de la India, convirtiendo a muchos y fundando varias comunidades cristianas. Sin embargo, su creciente popularidad provocó el rechazo de los sacerdotes brahmanes, quienes veían su mensaje como una amenaza a su autoridad. Un día, mientras Tomás oraba en una cueva cerca de lo que hoy es Chennai, enviaron hombres para matarlo. Una lanza lo atravesó por el costado en una herida que recordó la que Jesús sufrió en la cruz. Tomás cayó al suelo, pero continuó orando hasta su último aliento. Su devoción nunca vaciló, ni siquiera ante la muerte. Hoy, su misión continúa viva en India, a través de la comunidad cristiana conocida como los cristianos de Santo Tomás. Se cree que sus restos descansan en la Basílica de San Tom, en Chennai, como símbolo duradero de su viaje y sacrificio. Mateo, que una vez fue un recaudador de impuestos, odiado por muchos, se convirtió en uno de los discípulos más fieles de Jesús. Después de presenciar la resurrección de Cristo, se dedicó por completo a compartir las buenas nuevas. Registró cuidadosamente las palabras de Jesús, creando lo que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo, uno de los libros más influyentes jamás escritos. Más tarde, sus viajes lo llevaron a Etiopía, donde predicó tanto a gobernantes como a ciudadanos comunes. Su mensaje llevó a muchos, incluido un rey local, a abrazar el cristianismo. Esto enfureció profundamente a los sacerdotes paganos, que vieron cómo perdían su influencia. Decididos a detener su misión, convencieron al nuevo líder de que lo matara. La tradición cuenta que, mientras Mateo dirigía una reunión en la iglesia, fue atacado y apuñalado con una espada, su sangre cayendo sobre el altar donde había hablado del amor de Cristo. Aunque su voz fue silenciada, su mensaje perduró. Su evangelio se convirtió en una piedra angular de la fe cristiana, guiando a creyentes a lo largo de los siglos. Hoy se le honra como patrón de recaudadores de impuestos y contadores, demostrando que incluso los menos esperados pueden cumplir el propósito de Dios. Santiago, hijo de Alfeo, fue uno de los apóstoles más leales, aunque menos conocidos. A menudo llamado Santiago el Menor, se convirtió en un líder importante entre los primeros cristianos en Jerusalén, ayudándolos a mantenerse firmes ante la creciente persecución. Su fe inquebrantable lo llevó a enfrentarse con los líderes judíos, quienes veían el movimiento cristiano como una amenaza seria. Según los relatos, Santiago fue llevado ante el Sanedrín, el mismo grupo que había condenado a Jesús. Le exigieron que abandonara su fe,
pero él se mantuvo firme. Lo arrastraron hasta la parte más alta del templo, ordenándole que negara públicamente a Cristo. En lugar de eso, Santiago proclamó con valentía la verdad de la resurrección de Jesús. Llenos de furia, lo empujaron desde lo alto del templo. Sorprendentemente, sobrevivió a la caída. Mientras yacía en el suelo, aún orando por quienes lo habían herido, un hombre se acercó y lo golpeó en la cabeza con un garrote, quitándole la vida. Sus últimas palabras estuvieron llenas de perdón, reflejando perfectamente el mensaje que había dedicado su vida a compartir. Aunque su nombre no sea tan conocido como el de otros, su liderazgo fue clave para edificar la iglesia cristiana primitiva. Hoy se le recuerda como santo, y su historia es un poderoso recordatorio del verdadero costo de seguir a Cristo. Judas, también conocido como Tadeo, fue uno de los apóstoles más fieles pero menos reconocidos de Jesús. A veces confundido con Judas Iscariote, Judas Tadeo se convirtió en un símbolo de fe firme. Viajó grandes distancias para compartir el mensaje de Cristo, trabajando junto a Simón el Celote en Persia, donde lograron convertir a muchas personas al cristianismo. Sin embargo, su creciente influencia molestó a los líderes religiosos locales, quienes veían el cristianismo como una amenaza a sus antiguas tradiciones. Convencieron al rey persa de actuar contra ellos. Según la tradición, Judas y Simón fueron arrestados y condenados a muerte por mantenerse firmes en su fe. Judas fue cruelmente golpeado hasta morir con un garrote, mientras que Simón fue asesinado con una espada o una lanza. Sus ejecuciones buscaban silenciar sus voces, pero su memoria siguió viva. Hoy, San Judas es especialmente venerado como el patrón de las causas imposibles, ofreciendo esperanza a quienes se sienten perdidos, un legado digno de un apóstol que fue fiel hasta el final. Los restos de estos dos apóstoles fueron trasladados a Roma, donde se conservan en la Basílica de San Pedro, como símbolo eterno de su entrega. Simón el Celote, conocido por su fervor y compromiso con Cristo, predicó el Evangelio en tierras lejanas tras la resurrección de Jesús. Sus viajes lo llevaron hasta Persia, donde, junto a Judas Tadeo, logró convertir a muchas personas. Pero su éxito despertó la ira del clero pagano local, que temía perder su control sobre el pueblo. Estos sacerdotes convencieron al monarca persa de que los apóstoles representaban una amenaza, lo que llevó a su arresto y ejecución. La tradición dice que Simón murió crucificado o fue partido por la mitad con una sierra, un castigo brutal que buscaba infundir temor en los cristianos. A pesar del dolor, mantuvo su fe firme, creyendo en Cristo como Rey soberano. Las muertes de Simón y Judas no detuvieron el avance del Evangelio. Al contrario, su martirio inspiró a muchos creyentes. Sus restos sagrados fueron finalmente trasladados a Roma, donde descansan en la Basílica de San Pedro. Judas Iscariote, para siempre recordado como el traidor, fue en su momento un seguidor valorado por Jesús. Encargado de administrar los fondos del grupo, vivió junto a Cristo, fue testigo de sus milagros y escuchó sus enseñanzas. Sin embargo, movido por la codicia, la desilusión o quizás por un motivo más profundo, conspiró con los sumos sacerdotes para traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Durante la última cena, Judas se retiró de la mesa y, en el jardín de Getsemaní, confirmó su traición con un beso. Ese acto llevó al arresto de Jesús y al inicio de su crucifixión. Pero Judas no encontró satisfacción en lo que había hecho. Mientras Jesús enfrentaba su destino, Judas fue consumido por el remordimiento. Las monedas, que antes parecían valiosas, se volvieron una maldición. En un intento desesperado por revertir su traición, devolvió el dinero al templo, pero los sacerdotes lo rechazaron, diciendo que era dinero manchado de sangre. Aislado y hundido en la desesperación, Judas terminó quitándose la vida ahorcándose.
El Evangelio de Mateo relata que los sacerdotes compraron con ese dinero un terreno que pasó a conocerse como el campo de sangre, en memoria del trágico final de Judas. Otros textos, como el Libro de los Hechos, ofrecen una versión distinta de su muerte, pero todas coinciden en las consecuencias fatales de su traición. La historia de Judas sirve como una advertencia poderosa sobre la codicia, el remordimiento y el impacto profundo de nuestras decisiones. A diferencia de sus compañeros apóstoles, que alcanzaron la redención mediante el sacrificio, el legado de Judas quedó marcado por la desesperación y la traición. Sin embargo, su historia también nos deja una lección sobre el daño que puede causar la culpa no resuelta. Las muertes de los apóstoles son algunos de los testimonios más conmovedores de fe y entrega, pero la veracidad de estos relatos a menudo es motivo de debate. El Nuevo Testamento ofrece algunas pistas sobre lo que vivieron, pero los detalles de sus martirios provienen principalmente de textos cristianos antiguos, tradiciones eclesiásticas y documentos históricos. El Libro de los Hechos, escrito por Lucas, narra el martirio de Santiago, hijo de Zebedeo, así como los arrestos y juicios de Pedro y Pablo. Aunque muchos detalles provienen de fuentes posteriores como los escritos de Eusebio, el primer gran historiador de la Iglesia, y relatos como los Hechos de Pedro o los Hechos de Tomás, estos textos completan los vacíos que dejaron los documentos anteriores. Historiadores romanos como Tácito y Suetonio también confirmaron la persecución severa de los cristianos bajo emperadores como Nerón, quien infamemente los culpó del gran incendio de Roma. Estos testimonios refuerzan la creencia de que Pedro y Pablo murieron en Roma. Lejos de debilitar la fe cristiana, el martirio de los apóstoles la fortaleció. Sus sacrificios supremos unieron a la comunidad, animándola a permanecer firme incluso bajo las peores persecuciones. Su valentía se volvió emblema de la Iglesia naciente, demostrando que sus convicciones eran dignas de dar la vida por ellas. En pocos siglos, el cristianismo pasó de ser una pequeña secta perseguida a convertirse en la religión predominante del Imperio Romano. Esta transformación fue tan profunda que el mismo imperio que los quiso erradicar terminó adoptando su fe. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino legalizó el cristianismo y, tiempo después, lo estableció como religión oficial del Estado. Su influencia perdura hasta hoy. Iglesias, reliquias sagradas y monumentos dedicados a los apóstoles siguen recordando sus sacrificios por el Evangelio. Su martirio no fue un final, sino el fundamento sobre el que se levantó el cristianismo. Estos apóstoles, que alguna vez fueron hombres comunes, pescadores, recaudadores de impuestos, escépticos, sentaron las bases de una fe que transformaría el mundo. Su fe inquebrantable en Jesucristo, incluso ante las peores circunstancias, nos deja una lección eterna sobre la perseverancia y la convicción. Frente al rechazo, la cárcel, la tortura y la muerte, jamás abandonaron su creencia, dejando un ejemplo poderoso para todos los que seguirían sus pasos. Su disposición a sacrificar la vida por el Evangelio demuestra la fuerza de sus convicciones. No eran hombres aferrados a mentiras, sino testigos reales de la resurrección de Cristo, dispuestos a entregar todo por esa verdad. Sus sacrificios influyeron profundamente en el desarrollo del cristianismo. Al entregar sus vidas por la fe, demostraron que seguir a Cristo no se trata de buscar poder ni beneficios terrenales, sino de servir con humildad y permanecer firmes en el propósito divino. Su martirio inspiró a muchos a mantenerse fieles, incluso en los momentos más difíciles. La expansión del cristianismo, desde un pequeño grupo en Judea hasta una presencia global, es prueba de su impacto profundo. Gracias a su fe inquebrantable, las enseñanzas de Jesús llegaron no solo a reyes y emperadores, sino también a personas comunes en todos los rincones del mundo.
Sus doctrinas, preservadas en los evangelios y las cartas apostólicas, siguen moldeando la vida de millones hoy en día. Los apóstoles representan la esencia verdadera de la fe: valentía, perseverancia y una confianza profunda en el plan de Dios. Sus vidas estuvieron llenas de desafíos, pero no fueron en vano. A pesar de las pruebas, su legado permanece como testimonio de que la luz puede vencer la oscuridad y la verdad del Evangelio no puede ser derrotada. La historia de los 12 apóstoles es más que un relato antiguo, es una saga de fe, sacrificio y compromiso absoluto. Acompañaron a Jesús, vieron sus milagros y dedicaron su existencia a difundir su mensaje, aun cuando eso significaba dar la vida. Su legado continúa siendo recordado y honrado. El cristianismo comenzó como un movimiento modesto, pero hoy alcanza a miles de millones de personas en todo el mundo, una muestra del valor de sus primeros seguidores. Sus vidas nos enseñan que la fe verdadera exige resistencia, entrega y el coraje de mantenerse firme ante la adversidad. Si esta historia te ha inspirado, dale like al video, comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos la historia bíblica. Nos vemos en el próximo episodio.